Buenos días. Antes de nada, permitirme compartir mi pantalla para realizar la presentación y agradecer, por supuesto, a Enertic la posibilidad de disponer de este foro para realizar esta ponencia. La ponencia habla sobre el alumbrado en la Open Smart City y voy a tratar en estos 15 minutos de explicaros por qué un sistema como el alumbrado es el inicio para la Smart City y por qué los sistemas de control deben de ser abiertos dentro de una Smart City. Y bueno, para comenzar, empezaríamos con una historia, una imagen, una de las imágenes más icónicas que hay en el mundo del deporte, que es el salto de Bob Beamon en los Juegos Olímpicos de México 68. Este salto es, como digo, es icónico en el mundo del deporte y marcó un antes y un después en el atletismo, sobre todo en la disciplina del salto de longitud. La realidad es que los Juegos Olímpicos de México 68 fueron llamados a ser los juegos más tecnológicos hasta el momento, y en la era moderna. Y esto era debido a la alta tecnología que estaban utilizando en muchos de las disciplinas deportivas en las que se estaban organizando. De este modo, el récord del mundo que estaba vigente en el salto de longitud, disciplina en la que competía Bob Beamon, era 8 metros 35 centímetros y la medición se realizaba mediante un sistema moderno de medición óptica y desde la organización pensaron que la medición podría llegar hasta 8,60 metros porque no creían que nadie fuese capaz de saltar más de eso. La realidad es que Bob Beamon saltó, la medición dio error y no pudieron medir con el medidor óptico, así que después de más de 30 minutos midieron con una cinta métrica y Bob Beamon obtuvo un salto de 8,90. Esto, como os digo, tardó más de 30 minutos y fue medido con una cinta métrica, lo cual obtuvo dudas en cuanto a la validez del salto. Este récord estuvo vigente 23 años hasta que Mike Powell consiguió saltar 8,95 y es uno de los récords más icónicos, como decía anteriormente, del atletismo. Realmente no sé si México 68 estaba preparado para la organización de los Juegos Olímpicos más tecnológicos de la historia, lo cual, uniéndolo con la presentación, nos lleva a la pregunta de si las ciudades están preparadas para ser Smart Cities. Y antes de comenzar, una breve presentación de Schroeder. Schroeder es un proveedor líder mundial en soluciones de iluminación exterior, fundado en 1907, con localización en más de 70 países y, por supuesto, presencia en los 5 continentes y con más de 2.600 trabajadores expertos en alumbrado exterior. Dentro de la organización de Schroeder disponemos de 7 centros de I+D y un centro de innovación y desarrollo líder en soluciones de alumbrado que no se dedica a realizar desarrollos sobre alumbrado, sino a todo lo que no tiene que ver con el alumbrado. Quiero decir, sistemas de control, comunicación, conectividad, smart poles, todas las soluciones que están alrededor del alumbrado y que pueden ayudar a la Smart City. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos de liderar dentro del alumbrado el camino hacia las Smart Cities. Y ya uniéndolo con la red de alumbrado, la pregunta es básica. ¿Qué papel juega el alumbrado en la ciudad hoy en día, en nuestras ciudades? Bueno, su distribución en la ciudad hace del alumbrado la base ideal para la creación de una red de conectividad que no solo hable de conectar las luminarias entre sí, sino de poder interconectar sensores, otros servicios de la ciudad y a los ciudadanos, a las personas. Realmente el servicio del alumbrado es uno de los servicios básicos, como puede ser el agua o la recogida de basuras dentro de lo que puede ser la organización de una ciudad, y el hecho de poder disponer de un punto de luz de manera o distribuido uniformemente a lo largo de toda la ciudad hace, y además a una cierta altura, tenemos un punto de luz cada 20, cada 15 metros en toda la ciudad siempre y siempre distribuidos a cierta altura, lo cual nos favorece para la creación de una red de comunicación
simplemente añadiendo pues, pequeñas antenas o pequeños nodos de comunicación en lo que sería la propia red de comunicaciones. Esto nos lleva a una siguiente pregunta, que sería el por qué conectar y controlar el alumbrado. Bueno, la conexión y el control del alumbrado no es solo básicamente para crear esa conectividad, sino que además nos habla de unos ahorros energéticos. Son beneficios tangibles que maximizan el retorno de la inversión, pero no solo tenemos que pensar en ahorros de energía. Hoy en día las ciudades tienen zonas que tienen protección de hábitats naturales o es interesante el controlar tu inventariado desde un centro de sistema de gestión. Este sistema debe ser el sistema principal de la ciudad inteligente, centrado en una instalación, pero que pueda añadirse a más. Y además debe de ser un sistema que pueda integrarse en terceros de nivel superior o que pueda integrar a terceros de nivel inferior para crear sinergias con otro tipo de sensorización. Podemos hablar de recogida de basuras, riego, sensores sonoros o sensores de presencia, por ejemplo, del cual me da la opción de realizar iluminación adaptable en función de las necesidades que disponga mi aplicación dentro de la ciudad. Y, por supuesto, hablamos de flexibilidad para el futuro, realizar soluciones abiertas para que podamos integrarlos en soluciones futuras que se desarrollarán más adelante. Realmente, la arquitectura de una red de conexión en lo que serían las luminarias tiene principalmente tres niveles. Un nivel más bajo, en el que hablaríamos del hardware, o sea, hablaríamos de luminarias, hablaríamos de nodos que se colocan en las luminarias. Esos nodos es muy importante que sean de conexión externa y que se conecten a cualquier tipo de conector estándar existente hoy en el mercado, siempre y cuando la arquitectura de este conector sea abierta. Y además de la integración de sensores, como he dicho anteriormente, pueden ser sensores de presencia, de movimiento, sensores sonoros, sensores de luz natural, sensores de cualquier tipo que se nos pueda imaginar para crear posibles sinergias directamente con el alumbrado o incluso solo para transportar los datos hacia el sistema de gestión, que serían niveles arriba. También es importante comentar ese segundo nivel, que el segundo nivel sería la conectividad, en el cual establecemos un tipo de comunicación. Hoy en día la radiofrecuencia está ampliamente aceptada, creemos que es el futuro en cuanto a la conectividad. El cablear la conectividad es cada vez más difícil, requiere obra civil, solo se utiliza en ciertas instalaciones o aplicaciones que requieran una tasa alta de transferencia de datos, como puede ser grabación de vídeo, por ejemplo, y también incluye un modelo de datos. Es muy importante también que ese modelo de datos sea abierto, luego vamos a ver, y pueda comunicar un nodo con otro y mandar esa información directamente a ese tercer nivel, que es el más alto de todos, que está basado en servidores o lo que nos gusta llamar mucho ahora en la nube, a través de software. Ahí alojamos los datos, tenemos dispositivos de gestión de esos datos y realizamos algoritmos de iluminación para crear sinergias con otros sensores que recogen información para poder verlo y poder funcionar o realizar iluminación adaptativa en función de esos sensores o de otras aplicaciones. Además de, por supuesto, la interfaz de usuario, que es el que me permite comunicar directamente con los usuarios de la ciudad o los usuarios gestores de la propia ciudad. Por último, evidentemente la conexión a Internet es innegociable hoy en día en los dispositivos y debemos de conectar todas estas cosas que relacionan el alumbrado y no solo el alumbrado, sino la ciudad a Internet para poder realizar comunicaciones entre ellas. Pero, ¿qué son estas cosas que debemos de conectar? Bueno, a día de hoy podemos conectar cámaras de videovigilancia, medidores de energía, señalítica, parking, riego, recogida de basuras, todos los sensores que nosotros podamos ver y, por supuesto, el activo principal de esta red de lo que estamos hablando, del alumbrado, que son las luminarias. Para conectarlos debemos de utilizar nodos que tengan un rápido y fácil despliegue y que, bueno, pues tengan detección automática de qué luminaria dónde están colocadas, que se conecten automáticamente y que estén disponibles en línea.
y que puedan hacer de gateways. Antes hablábamos de posibilidad de redes de comunicación. ¿Cómo conectamos esas cosas entre sí y cómo las llevamos a Internet? Bueno, llevarlas a Internet es relativamente sencillo. A día de hoy disponemos de conexión celular muy rápida con el 2G, 3G, 4G y ahora mismo en el futuro con el 5G, en un futuro muy próximo, pero tenemos multitud de servicios o de protocolos radiofrecuencia, como pueden ser protocolos mallados como Zigbee y 6LoWPAN, o protocolos en estrella como pueden ser LoRa, Narrowband IoT. La elección de uno u otro dependerá de las necesidades que dispongamos, ¿de acuerdo? No tienen por qué ser todos del mismo tipo de protocolo, pero sí que debemos de hablar de utilizar protocolos que sean lo más estándares posible y lo más abiertos posible. Y de eso hablaremos más adelante. Y por último, ya en la parte superior de estos niveles, ¿cómo los gestionamos? Bueno, lo gestionamos gracias a esa interfaz de usuario o a ese CMS, Central Management System, en este caso de alumbrado, que puede ser integrado en Central Management System de terceros más avanzados o debe de poder integrar soluciones más bajas para poder crear sinergias con otro tipo de sensorizaciones. Como he dicho anteriormente, imaginaros el poder relacionar la recogida de basuras con el alumbrado, que tengas un GPS en el camión y que el camión de basura, según vaya recogiendo el alumbrado, vaya subiendo el nivel de luz en las zonas o en el camino, en la ruta que vaya eligiendo. Todo esto debe poder hacerse a través del software. El software tiene que ser un software que permita multiusuarios, debe poder desarrollar automatizaciones para poder gestionar pues diferentes opciones dentro del software, debe de residir los datos en una base de datos estándar, abierta y controlable y fácilmente accesible por los usuarios, debe de poder programar tareas, debe de poder medir las necesidades del usuario, energía, potencia, control, horas de funcionamiento, errores y, por supuesto, debe tener sistemas de ticketing incluso para poder asignar alarmas, reportes a usuarios o en función de las necesidades que tenga. Todo esto se hace con informes y con análisis de datos. Son herramientas poderosas para la toma de decisiones basadas en datos y quizás esta es una de las ventajas o de los principales motivos del por qué controlar el alumbrado. No solo hablamos de ahorro energético, sino que hablamos también de control sobre lo que sería la instalación de alumbrado, de creación de una red y de incluso cuidado medioambiental a través de alumbrados reales. Desde Redder hemos diseñado una plataforma. Esta plataforma se llama Exedra y tiene una visión abierta y holística general para integrar e integrarse y sobre todo para perdurar en el tiempo. Exedra es la plataforma que presentamos en 2020 y Exedra es la plataforma por la que apostamos no solo para la gestión del alumbrado, sino para poder integrar en esa gestión otras aplicaciones y para poder integrarnos en plataformas de gestión más altas. ¿Y por qué una solución como esta? Bueno, realmente pensamos en la Open Smart City, una Smart City que sea abierta, en una plataforma que sea realmente abierta y que sea intergestionable a varios niveles. Si hablamos de niveles desde el más bajo que hemos visto anteriormente, hablando del hardware, hasta el más alto, que estaríamos hablando del software o de ese almacenamiento de datos, debemos de pensar en que, bueno, debe de permitir la utilización de todo tipo de conectores externos. Hoy en día disponemos de dos, Zaga, aquí abajo los podéis ver, Zaga o NEMA. Zaga es un conector low voltage a 24 voltios y tiene una arquitectura que se llama ZD4i que certifica que es abierto y que puede ser intercambiable cualquier nodo con cualquier driver para poder conectarlo. NEMA es otro conector también abierto, es un conector a 230 voltios, diferente al conector low voltage que hemos comentado anteriormente, pero que también es muy estándar y que no debemos de negar. Al final, el cliente debe de poder utilizar, o el usuario de la ciudad debe de poder utilizar los conectores y los nodos que van dentro de esos conectores en función de las necesidades que tenga en cada aplicación. Por supuesto, deben de ser los nodos, el hardware que pongamos en las luminarias,
lo más abierto posible, compatible con DALI, dentro de la plataforma D4i y, por supuesto, incluso con protocolo 1.10 voltios, ¿vale? Que es el más antiguo, pero todavía se sigue utilizando. También debemos de pensar en ese tipo de comunicación. Desde Redder apostamos por comunicaciones malladas, no comunicaciones en estrella. Estas comunicaciones malladas nos permiten el hecho de, por ejemplo, realizar actualizaciones de firmware de manera broadcast, en el aire, a través del aire, y de manera total para todos, sin necesidad de buscar un concentrador que mande la información a cada uno de los datos y tener que ir in situ, por ejemplo, a hacer estas actualizaciones de firmware. Dentro de los protocolos radiofrecuencia que utilizamos, hemos utilizado hasta ahora Zigbee, ahora mismo estamos utilizando 6LoWPAN, que es el hermano mayor de Zigbee y que tiene mucho sentido y se está utilizando mucho a través del protocolo estándar que es la Wi-SAN Alliance. Es el más abierto de todos, de los 6LoWPAN, y funciona a 2,4 GHz. Además, el modelo de datos nos enorgullece decir que somos miembros fundadores de la asociación UCFI. Esta asociación lo que persigue es que ese modelo de datos sea estándar, o lo que es lo mismo, que tengamos el nodo de quien tengamos, la comunicación entre los dos nodos, sea posible. Por supuesto, ya si vamos al nivel inmediatamente superior, a esa gestión de dispositivos, a ese hosting de datos, tenemos que contar con que debemos de disponer, la solución, la plataforma debe disponer de APIs. Estas APIs deben estar certificadas TOC. TOC 2 en este caso. TOC sigue siendo otra asociación, al igual que lo eran Zaga o al igual que los UCFI, sin ánimo de lucro, para la búsqueda de estandarización en comunicaciones e integraciones entre plataformas, básicamente. Y esto nos permite integrar terceros más sencillos para poder gestionar otras cosas con el alumbrado, o para integrar nuestra plataforma en otras plataformas más avanzadas para, por ejemplo, de una gestión completa global de una Smart City para gestionar directamente el alumbrado. De tal manera que, por ejemplo, a una plataforma total horizontal le puedan llegar varias plataformas integradas a través de APIs y a través de APIs certificadas TOC, de tal manera que sea muy sencilla su integración y que puedan ser intercambiables a lo largo del tiempo. Una Open Smart City que sea futuro. Por último, todas las aplicaciones que tenemos en nuestra arquitectura de Exedra, así como todos los algoritmos de iluminación que estamos utilizando, disponen de una visión holística y general a través de Microsoft Azure en cuanto a los paquetes de arquitectura que hemos contratado o que hemos elegido para desarrollo de la arquitectura global, y de comunicación a través de Lightwave M2M, que hoy en día es la comunicación más avanzada que existe en este tipo de metadatos, de gestión de datos. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver un ejemplo de soluciones que pueden ser respetuosas con el medio ambiente, en el cual podemos pasar de una solución de iluminación adaptativa de blanco neutro a blanco cálido, incluso ámbar, ofreciendo diversos escenarios de iluminación en función de lo que necesitemos. Así es como se protege el medio ambiente a través de plataformas abiertas dentro de la Smart City. Nada más. Es importante pensar que no tenemos límite hoy en día con la tecnología y que debemos de preparar nuestra ciudad para el futuro, y que básicamente que no nos pase lo que le pasó a México 68 con el salto de longitud, con la disciplina del salto de longitud, en la que hubo el problema que hemos comentado anteriormente, y recordar que debemos de dejar preparadas nuestras ciudades con tecnologías abiertas e integrables. Así que nada, muchas gracias a todos, y cualquier duda pues estaré siempre agradecido de contestar. Muchas gracias.